Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Qué gusto reencontrarnos de nueva cuenta en este espacio Coronavirus, la pandemia. Gracias a usted que nos sintoniza a través de Canal 44, la señal de todos, o si lo hace a través de alguna de las señales de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Y si está usted en México o América Latina, también bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos de todo un tema, obesidad en tiempos de COVID-19. Y es que no hay que olvidar que la obesidad ha sido una de las condiciones que más peligrosas o riesgosas se presentan cuando se vive una pandemia como la que hoy estamos atravesando. Los países con más personas obesas en el mundo son Estados Unidos, México, Nueva Zelanda, Hungría, Australia, Reino Unido, Canadá y Chile. Algunos de estos tienen un alto número de casos y decesos por COVID-19. En México, 7 de cada 10 personas tiene sobrepeso y obesidad. La situación se agrava, lamentablemente, entre la población infantil con indicadores mayores a la de los adultos. A nivel mundial, Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador y Paraguay, entre los países con mayores tasas de mortalidad a la semana por COVID-19. Le tendremos también estas estadísticas a detalle. Ante el número de infecciones ante el mayor número de infecciones del virus SARS-CoV-2, escasea el tratamiento como el oxígeno. 29 países se enfrentan hoy por hoy una crisis por este suministro. Así, con estas noticias estamos iniciando la semana, pero dejemos que sea nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos ponga en contexto. La obesidad, el sobrepeso y la obesidad mórbida son problemas de salud que mantienen en alerta el sistema mundial por las diversas complicaciones que genera el organismo humano. Desde hace décadas, especialistas han advertido del aumento de personas con este tipo de afectación grave. Sin embargo, los gobiernos a la fecha no han podido reducir los altos niveles calóricos. Por lo contrario, día a día se contabilizan más casos. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, en 1980 había cerca de 850 millones de personas con obesidad y 4 décadas después la cifra se multiplicó. Una trilogía altamente mortal que desarrollan un cóctel de enfermedades como síndrome metabólico, presión arterial alta, aterosclerosis, enfermedad del corazón, diabetes, niveles elevados de colesterol en sangre, distintos tipos de cáncer y trastornos del sueño que acompañados con la COVID-19 se vuelven un caldo de cultivo fatal. Desde la niñez hasta la edad adulta tienen un alto riesgo de presentar esta sindemia con altos costos para el sistema de salud y para las familias por las múltiples complicaciones que se van generando conforme transcurre el proceso infeccioso. Una enfermedad altamente contagiosa como la COVID-19 en un organismo con acumulación excesiva de grasa tiene implicaciones graves, difíciles en algunos casos de responder a un tratamiento específico, por lo que existe una alta probabilidad de ingresar a las unidades de cuidados intensivos. Los países con más personas obesas en el mundo son Estados Unidos, México, Nueva Zelanda, Hungría, Australia, Reino Unido, Canadá y Chile. Algunos de estos tienen un alto número de casos y decesos por COVID-19. La pandemia COVID-19, señalan especialistas internacionales, ha cobrado factura al sistema de salud y a los gobiernos. La falta de políticas públicas integrales y de control de productos altos en calorías envuelven al mundo en un tejido adiposo que con la llegada de virus, bacterias, hongos y otros patógenos complican la salud de sus habitantes, informó Isaura López Villalobos. El informe diario de la Organización Mundial de la Salud nos lo presenta nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE. Isabel, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud nos reporta hoy que los casos confirmados de COVID-19 han llegado a los 198 millones, con 250.000 nuevos casos en las últimas 24 horas, mientras que los fallecidos son 4.223.000.
Por otra parte, las dosis de vacunas administradas en todo el mundo se elevan a 3.839 millones, pero la OMS acaba de volver a denunciar la desigualdad en la distribución de estos productos, considerados, como se sabe, vitales para acabar con la pandemia. Según los datos de la organización, los nuevos casos de COVID se duplicaron en el último mes en 5 de sus 6 regiones geográficas, pero la situación es especialmente alarmante en África, donde en el mismo periodo las muertes por esta enfermedad han aumentado un 80%. La causa principal de este retroceso es la propagación de la variante Delta. Los expertos han aclarado en todo caso que esta variante es más contagiosa y puede generar más hospitalizaciones, pero no provoca más muertes ni afecta de manera particular a los niños. En cambio, la manera de detenerla es la misma que con el virus original y sus otras variantes, es decir, respetando la distancia social, insistiendo en la higiene de manos, en el uso de mascarillas y procediendo a la detección rápida de casos, en el rastreo de contactos y al aislamiento de personas infectadas y, por supuesto, vacunándose allí donde sea posible. La OMS también ha denunciado que la disponibilidad de test de COVID-19 en África es actualmente menos del 2% con respecto a los países ricos, lo que está dejando a la mayor parte del mundo a ciegas para entender dónde está el virus y cómo está mutando. Pese a estos llamamientos que desde hace meses ha hecho la Organización Mundial de la Salud para favorecer un acceso de los países más pobres a las vacunas, poco se ha avanzado. Y ahora parece improbable que se cumpla con el objetivo de que al menos el 10% de la población de cada país esté completamente vacunada para fines de septiembre y el 40% para fin de año. Hasta el momento, hay que decir que solo la mitad de países han alcanzado una cobertura de vacunación del 10%. Menos de una cuarta parte de países del mundo han llegado al 40% y solo 3 países han vacunado al 70% de su población, nivel establecido para alcanzar la inmunidad colectiva requerida para acabar con la pandemia. Desde Ginebra, para el programa Coronavirus la Pandemia, informó Isabel Saco. Y en medio de esta situación, 29 países reportan escasez de oxígeno. Al cierre del mes de julio, la Organización Mundial de la Salud reporta que son 29 países los que tienen altas necesidades de oxígeno. El mayor número de infecciones está creando una escasez de tratamientos como el oxígeno que salva vidas. 29 países tienen necesidades elevadas y crecientes de oxígeno. Y muchos países tienen suministros inadecuados de equipo básico para proteger a los trabajadores sanitarios de primera línea. Los países reportaron casi 4 millones de casos nuevos a la OMS la semana pasada. En promedio, en 5 de las 6 regiones de la OMS, las infecciones han aumentado en un 80%, o casi se han duplicado en las últimas 4 semanas. En tanto, los objetivos de llegar a vacunar al menos del 10% de la población al final de septiembre están muy lejos, advirtió el director de la Organización Mundial de la Salud. Informó Elizabeth Ortiz. Y en Berlín, 500 personas fueron detenidas por participar en protestas, están en contra de las vacunas contra COVID-19. Las protestas no autorizadas contra las restricciones en Alemania se saldan con alrededor de 500 detenciones. Varios miles de personas participaron en estas manifestaciones en Berlín, prohibidas tras considerarse que no estaba garantizado el respeto a las medidas de higiene y distanciamiento. La policía desplegó en la capital alemana hasta 2.250 agentes para garantizar el cumplimiento de estas prohibiciones. Sin embargo, hasta 2.000 personas llegaron a congregarse en la Columna de la Victoria, a pesar de que las autoridades habían prohibido previamente la concentración, a la que pretendían asistir hasta 22.500 participantes. Regresamos al continente americano. 1 de cada 10 personas han sido vacunadas contra COVID-19. Algunos de estos países registran lamentablemente la tasa más alta de decesos. Mientras Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador y Paraguay se encuentran entre los países que reportan las tasas de mortalidad semanales más altas de COVID-19 del mundo, solo el 16.6% de la población de América Latina y el Caribe ha sido completamente vacunada contra el coronavirus, lamentó la Organización Panamericana de la Salud. América es de hecho la región del mundo donde más se dispararon las muertes por la COVID, con un incremento del 29%. La directora de la OPS, Carissa Etienne,
especificó que pese a que la cobertura de vacunación es superior a esa cifra en Estados Unidos, Chile y Uruguay, continúa siendo inferior al 20% en más de la mitad de los países y territorios del continente americano. Con relación a Cuba, Etienne destacó que está experimentando las tasas de infección y muertes más altas que en cualquier otro momento de la pandemia y que afecta a todos los grupos poblacionales. En la última semana, más de 7,000 menores y casi 400 mujeres embarazadas dieron positivo en las pruebas de COVID-19. El doctor Ugarte, director de emergencias en salud de la organización, indicó que la transmisión del coronavirus en la nación caribeña continúa siendo muy activa. Este aumento estaría asociado a la variante Delta, según las autoridades cubanas. Al mismo tiempo, los casos se incrementaron más del doble en Estados Unidos durante la última semana, informó Rocío López Fonseca. Y un nuevo fenómeno se registra en las clínicas y hospitales de todo el mundo. Lamentablemente, el personal médico está ya agotado. Tenemos más de año y medio con esta pandemia y muchos de ellos ni siquiera han podido tomar un pequeño respiro. La pandemia no da tregua y por lo menos médicos de la Unión Europea trabajan cada vez con mayor tensión debido precisamente al incremento en el número de casos de COVID-19. Señales de alerta ante una cuarta ola de COVID-19 en Francia. Con todos los indicadores al alza, la situación es preocupante en pleno periodo estival, en especial en territorios de ultramar. Para frenar la cuarta ola, Francia promueve la vacunación a ultranza, limitando las actividades de los no inmunizados. En este momento, el tipo de pacientes es gente relativamente joven. Recientemente hemos tenido en nuestra unidad a un paciente de 30 años y otro de 40. Y sobre todo eran pacientes que no habían sido vacunados. Tenemos la sensación de que se nos viene encima la tormenta y en cuestión de días o semanas tendremos de nuevo muchísimos hospitalizados, explican desde el Hospital Civil de Estrasburgo. En Italia, las autoridades del aeropuerto Fiumicino de Roma abrieron esta semana un punto de vacunación de acceso rápido para pasajeros que presenten una tarjeta de embarque. El objetivo de Vax & Go es facilitar la vacuna a todo el que lo necesite, ya sea porque no pudo reservar o porque faltó a su cita. Por tanto, es una ayuda para los viajeros y los trabajadores que no pudieron asistir a su cita y para todo aquel que quiera vacunarse. Y en Grecia, tras vacunar a los jóvenes de 15 a 18 años, la campaña de inmunización se amplía a la franja de edades de entre 12 y 15, con los sueros de Pfizer o Moderna, para contribuir así a un año escolar más regular y seguro. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con mucha más información. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy hablamos de obesidad y COVID-19. Lamentablemente, el sector poblacional más joven, los niños, son hoy por hoy los que están presentando índices más altos de obesidad. Esto no solamente en países como México, también en Europa, donde advierten que 1 de cada 3 niñas, niños y adolescentes tienen kilitos de más. Países de Europa registran sobrepeso o obesidad en 1 de cada 3 niños en edades entre los 6 y los 9 años. El COVID-19 podría amplificar una de las tendencias más preocupantes en la región de Europa de la OMS, la creciente obesidad infantil. Esto lo señaló el director de la Organización Mundial de la Salud en la región, Hans Kluge. El sobrepeso o la obesidad están directamente relacionados con enfermedades no transmisibles, potencialmente mortales, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer. Por ello, se deben implementar políticas científicas basadas en datos que pueden ayudar a reducir la obesidad infantil, además de impulsar la promoción de dietas saludables y actividad física.
Grecia, Italia, Portugal y España, que tienen las tasas más altas de obesidad, así como Eslovenia, ya mostraron una tendencia decreciente tanto para el sobrepeso como para la obesidad. La reducción de la prevalencia del sobrepeso osciló entre 4 y 12 puntos porcentuales para los niños y entre 3 y 7 para las niñas, informó Elizabeth Ortiz. Hace unas semanas le presentábamos una entrevista con directivos de Pfizer a nivel mundial y nos adelantaban que estaban analizando la posibilidad de una tercera dosis de su vacuna y mencionaron a Israel como este país de prueba para la aplicación de una tercera dosis. Bien, pues ya empezó este ejercicio ahí en Israel, ha iniciado la vacunación general a mayores de 60 años con una tercera dosis. Israel comienza a inyectar la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a adultos mayores de 60 años. Decenas de miles de israelíes ya pidieron cita para recibir esta inyección de refuerzo de la vacuna de Pfizer, disponible desde hace algunas semanas para adultos inmunodeprimidos y ahora también para mayores de 60, a los que se administró la segunda dosis hace al menos 5 meses. Clalit, una de las mutuas israelíes encargadas de administrar la vacuna, acogió en sus clínicas de todo el país a unas 1.300 personas para recibir la tercera dosis y está previsto que otros 7.000 de sus clientes se vacunen también los próximos días. La meta del gobierno israelí es que en torno a 1,5 millones de ciudadanos que superan los 60 años se vacunen la próxima semana en una nueva campaña masiva que se produce mientras el país sigue registrando un aumento en las tasas de morbilidad por coronavirus. Mientras esto sucede, vámonos a Reino Unido para que nuestro compañero Enrique Rubio, corresponsal de la agencia EFE, nos actualice información. Enrique, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Pues lo cierto es que aquí en el Reino Unido todo el mundo trata de explicarse el actual descenso de casos en el país, 10 días después de que los científicos pronosticasen que se alcanzarían los 100.000 contagios diarios. Como digo, hace apenas una semana se registraban cada día más de 50.000 nuevos contagiados, pero desde entonces la cifra ha ido cayendo progresivamente, aunque este miércoles ha vuelto a repuntar un poquito hasta los 27.734 casos. ¿Las razones? Pues como el resto de la pandemia, todo el mundo anda perdido, incluso en este país con algunas de las instituciones más punteras en la investigación del coronavirus. Varias voces apuntan al final de las clases en los colegios como una de las causas en el descenso, aunque otros también lo vinculan al final de la Eurocopa de fútbol, que hizo que jóvenes y familias se congregasen en sus casas y en los pubs para seguir los partidos. Sea de la forma que sea, el Reino Unido sigue avanzando en su desconfinamiento, porque desde que el pasado 19 de julio se decretase el llamado Freedom Day, el Día de la Libertad, apenas quedan ya restricciones legales en este país. El gobierno británico ha apostado por dejar a los ciudadanos ejercer su total y plena autonomía, no sin antes llamar en repetidas ocasiones a todo el mundo a ser cauteloso y a tener muchas precauciones cuando hacen vida social. Pero aunque el ritmo de la vacunación es elevado y más del 70% de las personas adultas ya han recibido la pauta completa, los jóvenes todavía se resisten en gran medida a recibir la inyección. Por esta razón, el Gobierno pretende presionar a esos sectores exigiendo los llamados certificados de vacunación a partir de septiembre en discotecas y, a la espera de que este extremo también se confirme, algo que se hará también en los partidos de fútbol de la Premier League y otros eventos masificados como conciertos. Reportó Enrique Rubio desde Reino Unido para el programa Coronavirus, la pandemia. Atención con esto que nos acaba de informar nuestro compañero Enrique Rubio, la petición para el ingreso a espacios públicos de el certificado de vacunación no se está suscribiendo solamente a bares y restaurantes, como ya está ocurriendo en muchas partes del mundo, también a espacios como plazas comerciales y, lo decía el propio Enrique, eventos deportivos donde próximamente también se comenzará a solicitar este pase de ingreso una vez que se muestre que la persona ha sido vacunada. Y mire, continuando con el tema que hoy nos ocupa, la diabetes, la obesidad y otros padecimientos metabólicos, las grandes pandemias letales de este siglo XXI.
México es de los países que cuentan con más porcentaje de personas con sobrepeso y obesidad. Más del 75% de la población adulta mexicana tiene sobrepeso y obesidad y hay 7 estados donde ni siquiera 2 de cada 10 adultos tienen peso saludable, alertó el director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, Simón Barquera, y agregó que la COVID llegó a empeorarlo todavía más. Pero lo más grave es que la población infantil también se encuentra en estos porcentajes peligrosos, explica el representante de la Organización Panamericana de la Salud en México, Cristian Morales. Recordar cifras que son preocupantes. La obesidad afecta a toda la población, pero particularmente nos preocupan los niños, niñas y adolescentes. En América Latina, México encabeza los países con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad, con 35% en el grupo de 12 a 19 años. Esto es particularmente grave cuando estamos viviendo la epidemia de COVID-19. ¿Por qué? Porque la obesidad está asociada con enfermedades como la hipertensión y la diabetes, que sabemos a su vez son factores de riesgo de forma grave de COVID-19. Y evidentemente todo lo que hagamos para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19, incluyendo la lucha contra la obesidad, es algo con lo que tenemos que comprometernos fuertemente. OPS recomienda la lactancia materna como una intervención costo-beneficio para luchar contra la obesidad. La OPS recomienda también, así como otras agencias de Naciones Unidas, el prohibir la venta de comida chatarra en las escuelas. Del mismo modo, la legislación, la regulación, el etiquetado frontal, el aumento de los impuestos a la comida chatarra, es muy importante mantenerlo, desarrollarlo y proyectarlo. Explican que en los últimos 18 años ha aumentado un 42% la obesidad en adultos y el sobrepeso en niños, niñas y adolescentes aumentó 87%. El director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública advirtió que la diabetes, la obesidad y otros padecimientos provocados por los desórdenes metabólicos se han convertido en las grandes pandemias de la actualidad y cobra la vida de millones de personas en el mundo. Aseguró que una de las causas que desencadenara esta epidemia de la obesidad fue la falta de regulación del ambiente alimentario en el país, ya que en las décadas de 1980 a 1990 el consumo de bebidas azucaradas incrementó casi 40% y se redujo en 30% el consumo de frutas y verduras, informó Rocío López Fonseca. Antes de continuar, vamos a Colombia con nuestro compañero Richard Quiñones de Oriente Noticias Bucaramanga. Richard, te escuchamos. Adelante con el informe. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial para todos ustedes allá en México. Empezamos entregando una buena noticia, una noticia positiva en Colombia. El Ministerio de Salud anunció que a partir de hoy la población entre 25 y 29 años de edad podrá acceder a la vacuna contra el nuevo coronavirus. Se advirtió que el proceso será con agendamiento. Colombia sigue superando las metas del Plan Nacional de Vacunación. De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, el país ya se aplicaron 26,18 millones de vacunas contra el COVID-19. El país llegó a este total luego de aplicar 284.298 dosis en las últimas 24 horas. El pasado 24 de julio el país había superado los 25 millones de vacunados y esto es positivo para esta zona y esta región de América. En cuanto a los casos, 9.690 nuevos casos positivos, mientras que 1.325 personas fallecidas a causa del coronavirus, a un total de 120.126 muertes. Hay 4.557.829 personas recuperadas y 75.306 casos activos. Así las cosas, el país llegó a 4.766.829 casos de COVID confirmados desde que empezó la pandemia en marzo del 2020. Por otro lado, les contamos que el reporte da cuenta de 325 fallecidos más por coronavirus en las últimas horas. Con esta actualización, la cifra total de muertes en Colombia asciende a los 120.126. Es todo por el momento. Regresamos con ustedes a estudio allá en México. Muchas gracias, Richard, por esta información. Bueno, por lo menos una buena noticia en medio de este panorama
sin duda alguna desolador. Antes de irnos a la pausa, permítame presentar en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido, como Hola, siempre. Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, hoy con un tema pues muy preocupante, porque lamentablemente y pese a todo, porque vaya que se han hecho esfuerzos, la obesidad continúa siendo uno de los principales padecimientos en el mundo, doctor. Indudablemente, Belén, y algunos países de América Latina tienen un serio problema de sobrepeso, obesidad e incluso obesidad mórbida. México es uno de los países que ocupa uno de los primeros lugares en esta problemática de salud pública, y la obesidad, obesidad mórbida y el sobrepeso son factores de riesgo para enfermedades infecciosas múltiples, incluyendo COVID-19. Solamente por darte un dato, el 28% de las personas que han requerido hospitalización en México por motivo de COVID-19 tienen obesidad o han tenido obesidad como una de las comorbilidades. Aproximadamente el 45% han tenido diabetes y cerca del 45% también han tenido hipertensión arterial. Las tres enfermedades crónico-degenerativas o crónicas no transmisibles que están generando condiciones propicias para que los pacientes con COVID-19 lamentablemente se presenten con mayor gravedad y con mayor riesgo de letalidad. Doctor, con estas cifras, pues iniciamos la charla. Si me permite, vamos a una breve pausa para regresar con más detalles. Gracias, doctor. Una pausa, volvemos. Nueva York prioriza personas con obesidad en la vacunación anti-COVID. El estado de Nueva York priorizó a las personas con comorbilidades como la obesidad desde el segundo mes del año para acceder a la vacuna anti-COVID. El estado, que se convirtió en el epicentro de la pandemia el año pasado, creó una lista de comorbilidades para determinar la elegibilidad para la vacuna anti-COVID. La obesidad afecta lo mismo a los abogados, maestros o carpinteros. Como al inicio del año había un número todavía más limitado de vacunas, fue por eso que la estrategia estuvo centrada en estas personas. Pacientes con comorbilidades representaban el 94% de las muertes por COVID-19 en el estado. Fue por eso que se creó la lista para priorizarlas. Entre las enfermedades destacan las siguientes: cáncer, enfermedad renal crónica, discapacidades, afecciones cardíacas y obesidad. En contraste, países como México, con un alto número de personas con comorbilidades, no aplicaron una política similar, informó Elizabeth Ortiz. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, decíamos ya que pese a todo continúa siendo la obesidad uno de los principales padecimientos en el mundo. Escuchamos también ya cuáles países encabezan esta lista, entre ellos por supuesto México, y digo por supuesto porque desde hace varios años se alertó particularmente sobre la obesidad infantil, doctor. Pese a ello, ¿sigue habiendo altas tasas de obesidad, doctor? Lamentablemente, Belén, y va a tardar un tiempo para que generacionalmente este problema pueda ser resuelto, porque hay que cambiar múltiples factores, incluidos factores sociales, culturales, económicos, educativos, para que se pueda dar control a un problema tan serio de salud pública que tiene vertientes múltiples. En ese sentido, por ejemplo, será fundamental que se dé continuidad y particularmente se haga mucho énfasis en el nivel educativo y cultural de la importancia de lo que conocemos como los estilos de vida saludables, porque no es solo un asunto de nutrición o malnutrición lo que lleva a la obesidad, también el sedentarismo, la falta de actividad física, que cada vez es mayor en la población infantil y en la población de adolescentes. Entonces se debe hacer énfasis en
en esos dos factores fundamentalmente y generar condiciones óptimas probablemente en centros escolares, no exclusivamente en centros escolares, pero sí centros escolares que brinden los elementos básicos para que se pueda tener actividad física por lo menos durante la estancia en la jornada escolar, y también el que en los centros escolares se pudiera identificar alguna estrategia para brindar por lo menos uno de los alimentos saludables, perfectamente diseñados con alta propiedad nutricia. Han ocurrido programas a nivel mundial muy interesantes, muy exitosos, por cierto, en donde estrategias de esta naturaleza han reducido importantemente el promedio de peso de alumnos, sobre todo en los niveles escolares básicos, a través de los cuales la nutrición y particularmente el poder brindar alimentos balanceados durante la estancia de la jornada laboral cada día, y aparte destinar un tiempo óptimo de actividad física ha generado resultados extraordinarios. Entonces, si esto se replica para los momentos en que los niños que están en edad escolar tengan esos elementos también por parte de su familia, eso puede dar como resultado la reducción en los índices tan altos de obesidad infantil que, por ejemplo, tienen países como México. Claro. Doctor, ¿por qué la obesidad representa un riesgo para los pacientes de COVID-19? Qué pregunta tan importante, Belén. No solo para los pacientes con COVID-19, para prácticamente todos los pacientes que tienen alguna enfermedad infectocontagiosa. La obesidad no es solamente una enfermedad metabólica, la obesidad es también una enfermedad inflamatoria. Los pacientes con obesidad tienen un estado inflamatorio crónico por el cual múltiples células del organismo, o casi todas las células, tienen disfunción. La disfunción prácticamente consiste en alteración en diversos momentos moleculares derivado de lo que conocemos como exceso de radicales libres y un estado incrementado de acidosis intracelular. Esto, Belén, como consecuencia trae que, por ejemplo, las células del sistema inmune, los leucocitos particularmente, y los subtipos de leucocitos, incluyendo linfocitos, neutrófilos, etcétera, disfuncionen. Al no funcionar adecuadamente, las enfermedades infecciosas pueden convertirse en más graves por ese estado de inmunosupresión crónico que puede generar la obesidad por el mal funcionamiento de estas células del sistema inmune. Y por otro lado, Belén, los pacientes con obesidad tienen trastornos en el funcionamiento vascular. El caso, por ejemplo, del obeso, que además tiene diabetes, tiene estados de mal circulación venosa arterial, lo cual los lleva a estados en donde los tejidos corporales tienen o reciben un menor aporte sanguíneo del que óptimamente deberían de recibir, y eso como consecuencia también incrementa los riesgos de que una infección, por ejemplo, de tejidos blandos se convierta en una infección grave, como el caso del paciente que tiene pie diabético, que lamentablemente lleva con mucha frecuencia a la pérdida de extremidades por el no debido control del estado metabólico, que como consecuencia lleva a un más difícil control de las infecciones asociadas al paciente con diabetes y con obesidad, que son una combinación muy frecuente. Doctor, para quienes nos están escuchando y saben que tienen algunos kilos de más, pero no saben qué tan grave o severa es su obesidad o exceso de peso, ¿cuáles son, es decir, por dónde tendría que empezar uno el diagnóstico
Y si nos pudiera decir, doctor, no sé si en este o en el siguiente bloque, si hay tipos de obesidad. Me refiero a aquellas que tienen un origen, digamos ya, pues predisposición a la obesidad, o aquellos que simplemente se trata de un desorden alimenticio. Claro. Tal vez hay personas que requieren incluso medidas mucho más profundas, como alguna cirugía gastrointestinal para poder combatir o dar marcha atrás a esta obesidad, doctor. Sí, Belén, por supuesto hay diferentes tipos de obesidad. Para empezar, la obesidad se clasifica en grados, ¿verdad? No es lo mismo sobrepeso que obesidad y obesidad mórbida, y existen múltiples escalas de puntaje en el campo de la medicina y particularmente en el campo de la endocrinología para clasificar a los pacientes que tienen sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida. Por supuesto, una forma sencilla la constituye lo que se conoce como índice de masa corporal, de lo cual podemos hablar en un momento, pero también, Belén, en la pregunta que haces respecto de si existen condiciones que pueden propiciar mayor riesgo de obesidad, la respuesta es sí. Primero, la obesidad tiene un trasfondo genético muy importante. Hay personas que, por ejemplo, viviendo en ciertos países, en ciertas regiones, tienen mayor predisposición por ese motivo, y se considera que, por ejemplo, el caso de México es uno de los casos en donde la genética tiene una alta participación. Y cuando a la genética, a la predisposición genética le sumas lo que conocemos como estilos de vida no saludables, ahora la contrapartida de lo que hablábamos previamente, y entonces la ingesta de alimentos con altos contenidos calóricos o la ingesta de alimentos con altos contenidos de grasa, eso evidentemente lleva a un mayor riesgo de obesidad, sobrepeso y obesidad mórbida. Pero también existen condiciones en donde puede incrementarse el peso corporal por trastornos metabólicos. Por ejemplo, los pacientes con hipotiroidismo sí pueden tener trastornos en el peso corporal derivado de la disfunción hormonal tiroidea, cuando no hay control de ese estado hipotiroideo, hipotiroidismo. Y también, por ejemplo, los pacientes que tienen incrementados niveles de cortisol derivado de enfermedades tales como la enfermedad de Cushing o el síndrome de Cushing, que son trastornos en las glándulas suprarrenales y en donde se producen altos niveles de corticoides endógenos, cortisol particularmente. Todo eso puede ser un condicionante para la aparición de sobrepeso, obesidad e incluso obesidad mórbida. Y en relación a tu comentario sobre el manejo de estos pacientes, bueno, el manejo es multidisciplinario y podemos hablar de esto con más detalle enseguida, porque creo que sí va a meritar un comentario extenso respecto del manejo del paciente con obesidad. Sí, sobre todo, doctor, ¿cuál es el médico o cuáles son los médicos que tienen que realizar el diagnóstico? Porque somos muy dados a, si tenemos unos kilos de más o estamos subiendo de peso, inmediatamente pensamos en un nutriólogo, pero no nos viene a la cabeza el hacer un diagnóstico médico previo de cuál es nuestra condición. Pero con esto regresamos, doctor, con todo gusto, después de la pausa. La sobreoferta de alimentos procesados con alto contenido calórico han fomentado la mala nutrición y la prevalencia de la obesidad.
El hecho de que la obesidad sea la comorbilidad más prevalente en los casos graves de COVID-19 es preocupante para un país como México. Según la encuesta nacional de salud y nutrición realizada en 2018, ese año, el 75.2% de los adultos mayores de 20 años tenían sobrepeso o eran obesos. Los malos hábitos alimenticios son comunes entre los niños en América Latina. Estudios recientes indican que más del 80% de los niños menores de 5 años ya consumen productos endulzados no lácteos. Por ejemplo, en México, en 2018, el 22.2% de los niños de entre 0 y 4 años estaban en riesgo de desarrollar obesidad y el 8.2% padecía obesidad. La sobreoferta de alimentos procesados con alto contenido calórico en el mercado ha fomentado la mala nutrición y la prevalencia de la obesidad. Solo ha empeorado con el tiempo. El porcentaje de adolescentes en México entre 12 y 19 años que son obesos o tienen sobrepeso es de 38.4%. La obesidad es el factor de mayor riesgo para desarrollar otros trastornos graves como la diabetes y la hipertensión, que son comorbilidades también asociadas con los casos graves de COVID-19. Además, la genética también influye y es considerada un factor importante de por qué los mexicanos son propensos a padecer este tipo de enfermedades. En 2014, un estudio mostró que una variación en el gen SLC16A11 aumentó exponencialmente el riesgo de desarrollar diabetes en la vida, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, antes de irnos a la pausa, le preguntaba cuál es el médico inicial que tiene que hacer el diagnóstico y de ahí cuáles son los caminos que tenemos que tomar, doctor. Belén, lo primero y antes del médico, el paciente debe hacer conciencia cuando está teniendo un problema de sobrepeso y obesidad. Existe mucha negación al respecto de esta problemática y frecuentemente las personas que están sufriendo de esta condición o no lo advierten o no lo quieren advertir, no lo quieren aceptar. Y ahí la familia juega un rol importante. Creo que se debe tener ese sentido de alta responsabilidad para apoyar al ser querido, al familiar que está teniendo un problema de salud de esta naturaleza. Todos los médicos deberíamos estar preparados de manera básica, por lo menos, sobre el manejo de obesidad. Y el manejo de la obesidad, decíamos, es multidisciplinario, porque ahí podría participar evidentemente el nutriólogo, la nutrióloga, el propio médico para la atención y prevención de las complicaciones que se pueden presentar por la obesidad. También frecuentemente la atención a la salud mental del paciente, sobre todo con el paciente con obesidad mórbida, porque se requiere de un apoyo emocional que es fundamental para el cumplimiento de todas las estrategias terapéuticas para este paciente obeso en específico. El endocrinólogo es probablemente el médico especialista en la materia, porque es quien, además de haber estudiado medicina general, ha orientado su especialización en todo el campo del metabolismo, en todo el campo del funcionamiento de los sistemas hormonales o de los diferentes ciclos hormonales, etcétera. Y bueno, hay médicos que además han hecho entrenamientos específicos de medicina bariátrica. La medicina bariátrica es la que particularmente orienta su atención al control del peso, a la prevención de la obesidad y el sobrepeso, o la atención y tratamiento de estos graves problemas de salud pública. Entonces, Belén, creo que cada caso es individual, pero todos los médicos
debemos tener una preparación básica para hacer un abordaje de esa naturaleza y para conducir la atención dependiendo de la gravedad de las circunstancias. Por ejemplo, hay pacientes con obesidades mórbidas de muy alto nivel que podrían estar requiriendo de una cirugía bariátrica metabólica. ¿Por qué motivo? Porque quizás múltiples esfuerzos que han ocurrido con dieta, con actividad física, etcétera, no han sido suficientes o llegó a ser tal el grado de obesidad que pone en riesgo la vida a corto, a mediano o a largo plazo, y entonces ahí la cirugía bariátrica y la cirugía metabólica han empezado a, bueno, se han posicionado como métodos terapéuticos importantes, ¿no? Y dentro de la cirugía bariátrica, bueno, existen múltiples tipos de procedimiento que son específicos para cada paciente en particular. Y por otro lado, Belén, cuando se llega a esos momentos de cirugías bariátricas para control de peso y para control de enfermedades metabólicas como la diabetes o de enfermedades cardiovasculares asociadas al sobrepeso y a la obesidad, se requiere de ese equipo multidisciplinario porque hay que preparar psicológicamente a las personas y además hay que hacerles un acompañamiento para que esa cirugía que ha costado tanto trabajo, no solo desde el punto de vista técnico médico, sino que ha costado tanto trabajo en la toma de decisión de la misma por parte del paciente, en donde de alguna manera también la familia, sus seres solidarios han participado, porque se tienen que cambiar las estrategias de control, no solamente en el paciente en específico, sino a veces también en la familia, en el núcleo familiar. ¿Qué pasa si un paciente, por ejemplo, con una cirugía bariátrica sigue teniendo un entorno propicio para volver a ingerir altos contenidos de glucosa y de otros carbohidratos, altos contenidos de grasa en su dieta? ¿Qué pasa si ese núcleo familiar tiene ese como uno de sus hábitos de alimentación? Bueno, pues va a ser mucho más difícil para el paciente en cuestión poder lograr el objetivo. Entonces, a veces se incluyen a más integrantes de la familia para lograr esos propósitos. Doctor, usted mencionó algo muy importante. Todo empieza en el paciente mismo. Y sí, hay muchas personas que no quieren aceptarlo o no lo ven como algo riesgoso para su salud. He escuchado frases como ¿qué son unos kilitos de más? Pero no, muchas veces no son solamente unos kilitos de más, es que realmente están comprometiendo la salud de la persona. Y me parece que esta pandemia, doctor, si algo nos ha enseñado, o más bien nos ha colocado frente al espejo, y no solamente físicamente, sino también de la reflexión de qué estamos haciendo con nuestro cuerpo y cómo estamos atendiendo nuestra salud. Me parece que es un buen momento para volver a recapitular en ello, y no está de más acudir al médico, hacer una revisión de peso, de presión arterial, condición general de salud, y a partir de ello tomar decisiones. Yo sé que es bien complicado, doctor, el bajar de peso es todo un reto, y no bajar de peso, creo que apliqué mal el término. El retomar un hábito de salud o tomar un hábito de salud que no se ha tenido es muy complicado, pero definitivamente vale mucho la pena. Vale la pena, Belén, porque se ganan años de vida, se gana calidad de vida y se evitan complicaciones graves ante la presencia de una enfermedad infecciosa, como es el caso de COVID, que hoy nos ocupa, pero como es el caso igual de otras muchas enfermedades infecciosas. A una persona con obesidad y sobrepeso que tiene una determinada enfermedad infecciosa, no le va mejor que a alguien que tiene un peso corporal normal. Y otro aspecto que habíamos comentado alguna vez en esta mesa también, Belén, es las vacunas y
su comportamiento en pacientes con sobrepeso y obesidad. Las vacunas, por ejemplo, en el caso de influenza está perfectamente estudiado. 10% menos inmunidad se genera con las vacunas contra influenza en las personas que tienen sobrepeso y obesidad comparativamente con quien tiene un peso ideal, un peso corporal ideal. Entonces, eso seguramente se ha venido explorando también con las vacunas anti-COVID y creo que va a ser algo que debemos tener en consideración en las estrategias de vacunación contra COVID-19. Buenos hábitos alimenticios, ejercicio, doctor. Claro. Y buenos hábitos alimenticios no significa solamente comer lechuga y apios, significa que podemos tener acceso a una amplia gama de alimentos naturales, cocinados en casa preferentemente, que suelen ser también muy sabrosos, muy nutritivos. Dejar de lado todo lo empaquetado, todo lo procesado y todo lo que tenga cantidades excesivas de grasa o fritura, doctor. Definitivamente, Belén. Ahí está la clave. Y la clave está también en la decisión de iniciar ya. No al día siguiente, no el próximo lunes, no el lunes inicio, sino ya lo más pronto posible. Claro, tampoco hay necesidad de invertir tanto en ejercicio, doctor. Una caminadita o unas vueltas a la manzana vienen muy bien. Está definido, Belén, media hora de actividad física, pero intensa, son buenos hábitos y en personas, por ejemplo, que tienen sobrepeso y obesidad, iniciar con media hora caminando de forma rápida y de ahí incrementando poco a poco, evidentemente con una revisión médica en donde se advierta que el estado cardiovascular lo permite. Son buenas medidas que se pueden emprender sin necesidad de tener que pagar mucho dinero para estar en el mejor de los gimnasios de una ciudad. Y romper el mito, doctor, que comer sano es más caro. Eso es cierto, claro, no necesariamente. Es más, habitualmente es al contrario. Así es, doctor. Muchísimas gracias, como siempre. Con todo gusto, Belén. Gracias, que tenga muy buen día. Encantado. Gracias a usted por acompañarnos y nos escuchamos en la siguiente emisión.